Bien, cuando hablamos de canto gregoriano estamos hablando básicamente de ese canto monódico. Estamos hablando de un canto monódico que aparece en, más o menos hacia el siglo cuarto. Estamos hablando de justo el cierre de la iglesia paleocristiana, es decir, en los momentos en que ya se está configurando una ritualidad, una institucionalidad. Hay un montón de ideas que aparecen durante esta época súper importante, eh, y que de alguna u otra forma pues configuran lo que en esta época está sucediendo, que es adentrarse a un ejercicio de espiritualidad a partir de un solo Dios. Ustedes entenderán todo lo que está sucediendo antes. Pero miren lo que quiero insistir, ejercicio de ritualidad. Entonces, cuando yo hablo del canto gregoriano, estoy hablando particularmente de cómo la música se inserta dentro de un ejercicio ritual, de la participación de una ceremonia, de un rito. No estamos hablando necesariamente de un canto espontáneo, sino de un canto dentro de una estructura específica. Entonces, ¿qué sabemos del canto gregoriano? Sabemos que es un tipo de canto monódico, ustedes ya me entienden, que se puede llamar o canto llano o canto gregoriano, que aparece en la Edad Media y que se configura ya en la institucionalidad de la religión, no en la religión como hecho espiritual, sino en la institucionalidad como tal y en esa institucionalidad dentro del ejercicio ritual. Y dentro de ese ejercicio ritual pasan otro tipo de cosas muy interesantes. Y es básicamente lo que sucede con cualquier ejercicio ritual en el caso de la música. Vamos a hablarlo a continuación. Y es importante que tengamos en cuenta el marco, que el marco es la Edad Media. Este no es una imagen de la Edad Media, por supuesto. Esto es una pintura de Rafael Sanzio en el Renacimiento, pero nos cuenta muy bien cuáles son las ideas alrededor de la religión, alrededor de la música y la religión, y alrededor de la música y la época en esas épocas, o sea, del Renacimiento incluso hacia atrás. El Renacimiento llega a romper con algo, pero del Renacimiento hacia atrás pasan otras cosas. Si ustedes revisan esta presentación, se van a dar cuenta de, permítanme, yo tal vez la agrando un poquito más. Si ustedes revisan esta presentación, se van a dar cuenta de algo interesantísimo en la presentación. Y es que en la parte superior tenemos nosotros, en la parte superior tenemos nosotros a una serie de personas. En la parte del centro tenemos a otras personas. Y en la parte de abajo ya no tenemos personas, tenemos objetos. Hay tres niveles en esta imagen. Una en la parte superior que podríamos relacionar con ángeles y que esos ángeles tienen alas, si ustedes ven, y que estos ángeles están en la parte de arriba que podríamos asociar también con lo celestial. En la parte del centro tenemos personas, pero personas que son santas. Ustedes, los personajes que aparecen ahí es San Pablo, San Juan, San Agustín, Santa María Magdalena. Y en la parte de abajo nosotros ya no tenemos personas, como les decía, pero tenemos instrumentos musicales. Aún así, en los tres niveles, ¿hay alguna referencia a algo musical? En la parte de arriba puede ser la parte coral. En la parte del centro tenemos el órgano. Esto que la persona del centro está sosteniendo es un órgano que se llama un órgano portativo. Es un mini órgano que se activa con un fuelle que está en la parte de atrás de los tubos. Y por último, en la parte inferior tenemos también una serie de instrumentos musicales y una serie de instrumentos musicales que están pintados, están representados, no sé si ustedes sepan de artes plásticas, están representados casi como a la manera de una naturaleza muerta. Es decir, son instrumentos musicales, pero están deteriorados. Por lo tanto, esos tres niveles son básicamente alegorías de una situación. La parte de arriba, alegoría de lo celeste; la parte del centro, la alegoría de ese espacio intermedio; y la parte del inferior es la parte terrenal. Durante muchísimo tiempo, y eso está relacionado con la Edad Media por lo siguiente: durante muchísimos siglos, el canto fue básicamente el tipo de actividad musical aceptada. Los instrumentos musicales durante la Edad Media no hacen presencia y es básicamente porque están relacionados con lo terrenal. Entonces existe una música celestialis, una música organalis y una música mundanalis. Y esa música mundanalis, que es la que está abajo, es la música que no debe hacerse. La música que está en el centro, que es la música organalis, está relacionada con el órgano, es el único instrumento que de alguna manera tuvo alguna cercanía con el rito religioso durante la Edad Media. Y la parte de arriba, la música celestiales, es la música que viene celeste, es la música que viene del cielo, es la música que viene de Dios.
Aquí hay otras ideas interesantes a partir de esta imagen de Rafael Sanzio, que se llama El éxtasis de Santa Cecilia, la que está en el centro de Santa Cecilia. Ustedes se preguntarán, bueno, ahí dice personajes y hay 4, y la del centro, ¿quién es? Pues Santa Cecilia, y Santa Cecilia es la patrona de la música, ¿no? Por eso es que ella es la que sostiene el instrumento musical. Hay unas ideas interesantes también relacionadas con esto. Continúo, y una de ellas es que nosotros nos estamos enfrentando a una situación súper llamativa, y es la de la música que se hace con la voz, es la música celeste, y esa música celeste, esa idea de la música celeste, que es la música importante, la que hay que conservar, la que hay que mantener, es esa música que viene desde los griegos representada con una idea. Miren la idea de los griegos. Los griegos decían que las esferas celestes, que en el cielo habían unas esferas celestes, cuyo movimiento generaba una música, y que el sonido que generaban esos elementos celestes que se movían era la música celestial que había que imitar. Pregunta, ¿ustedes creen que alguno en esa época logró escuchar los cuerpos celestes? Ninguno. Hace como 2 años logramos grabar el sonido de los cuerpos celestes de los planetas en movimiento. 2 años. Antes no se había podido. Quiere decir que esto es completamente una teoría alrededor de esto, y por eso es la música celestial, viene de eso, de la música de lo celeste, que incluso no solamente están trabajando desde la época cristiana, sino que incluso un poquito más atrás, como para tener un poquito de contexto. Bien. En el caso del canto gregoriano, pasa a una cosa muy interesante, y es que estamos hablando de canto. Si se dan cuenta que no estamos hablando de música gregoriana, estamos hablando de canto gregoriano. Es decir, estamos hablando de un repertorio que se hace con la voz. ¿Y por qué con la voz? Ya se los conté. Básicamente, a partir del siglo VI, la iglesia como institución se propuso organizar y estandarizar el canto en las zonas en las que tenía influencia. ¿Y por qué organizar el canto? Pues porque eso básicamente, cuando tú tienes unas personas que están haciendo un ejercicio ritual similar y con los mismos objetivos, pues puedes controlar la información, puedes controlar el mensaje, organizar el mensaje. Y eso es algo que es muy, pero muy significativo. Estamos hablando de organizarlo, no porque haya que organizarlo, sino porque hay un interés por detrás, y es la homogeneización del discurso que se comparte con la música y con la ritualidad. Y eso es significativo que lo vayamos a tener en cuenta. Y esa organización básicamente aparece a partir del Papa Gregorio I a finales del siglo VI y comienzos del siglo VII. Y cuando esa organización comienza, eso no quiere decir que en ese siglo inmediatamente se da, pero cuando comienza, pues a los cantos que empiezan a organizarse se les denomina como cantos gregorianos, no porque él los haya compuesto, sino porque al partir de alguna otra forma, su gobierno, se empieza a hacer un ejercicio de estandarización. Pero resulta que solamente hasta el siglo IX vamos a tener realmente un repertorio súper estandarizado en todas las zonas de influencia de la iglesia, y es particularmente con la llegada de Carlomagno al poder, cuando es coronado con cabeza del Sacro Imperio Romano. Es interesante ver que las características de este canto es que es vocal, ya lo dijimos, que es monódico, ya lo dijimos, pero hay otras, que es sacro, ya lo dijimos, que está conectado con la religión, ligado a la cristiandad, pero hay una cosa que sí no hemos dicho, y que eso ustedes no lo saben, y es que el canto gregoriano es un tipo de creación musical, ojo muy bien en lo que les voy a decir, que no está escrita de una manera en la que se establezca el ritmo de la música, y por una razón que también viene incluso desde los griegos, y es que el texto es el que deriva el ritmo de la música. El texto determina el ritmo de la música, y por eso la poesía y la música han venido muy interconectados, y vienen muy interconectados hasta esta época, antes de que aparezca la polifonía o la creación a varias voces. Y es que en una sola línea melódica, lo que determina el ritmo de lo que se canta es el ritmo de la palabra. Y eso es algo súper interesante, porque la música en este caso es una música que depende del texto. Hay una persona que levantó la mano,
persona que levantó la mano es Cindy Daniela Rivera. Por favor, puedes activar tu audio. Adelante. Cindy, Eh, Hola, profe, ¿me escuchan? adelante. Sí. Eh, sí, profe, es que la había levantado hace rato porque una compañera tenía problemas para ingresar, por lo que usa la cuenta de su hermana, pero pues ya, ya no es Gracias. necesario. Listo. Valentina Rodríguez. Profe, yo tenía una pregunta y es si la música canónica también es un tipo de música monódica. Cuando hablas de música canónica, ¿qué haces referencia? Los cantos gregorianos que se hacen como, por decirlo así, como por tiempos y que se entrelazan entre ellos, canónica, los cánones. Ah, cuando estamos hablando de canon. Ah, es que lo que pasa es que la música, no toda la música religiosa de la Edad Media es canto gregoriano. Entonces es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Y no toda la música religiosa en la Edad Media es monódica. Entonces, después del siglo IX, en el siglo X y en el XI, empieza a aparecer la música polifónica. Y la música polifónica, entre el tipo de música polifónica existente, hay una interesantísima, pero muy interesante, y es la música que se hace a partir de un tratamiento en la interpretación que se conoce con el nombre de canon. Es decir, que van apareciendo como capas de la misma melodía, pero no aparecen al mismo tiempo, sino que van apareciendo en el tiempo. Y se van sumando, pero es la misma melodía. Eso es uno de los primeros tratamientos de la música polifónica en la Edad Media. Es primera claridad. No toda la música de la Edad Media es monódica, no toda la música de la Edad Media es canto gregoriano, y cuando aparece la música polifónica después del siglo IX, empiezan a aparecer este tipo de tratamientos en la interpretación, como lo son el canon. No es música canónica, realmente esa clasificación no es muy usada, son los canon o los cánones en la interpretación de la música religiosa. Bien, sigamos adelante. Gregorio es súper importante. Gregorio es súper importante en esta época y hay una serie de ejercicios de composición que debemos, perdón, de composición, no, de escritura de la música que no podemos perder de vista. Entre ellos es que hacia el siglo VIII se consolida la estandarización del canto y con la consolidación de la estandarización del canto hay que documentar el canto. Porque muchos de estos cantos se hacía a partir de la tradición oral, es decir, muchos de estos cantos se aprendían por herencias. Mis padres, el ejercicio ritual, cantaba y yo lo aprendí, yo le enseñaba a la siguiente generación y así sucesivamente. Pero llegó un punto en que eran tantos y empezaban a ser complejos que se necesitó consignar eso. Mire que hay mucho de político en todos estos gestos, en la documentación, en la estandarización, en la utilización de un idioma común. Todos son estos políticos alrededor de la música religiosa, pues tienen que ver con la misma madurez del ejercicio religioso, en este caso el ejercicio religioso ligado al cristianismo. Pues, la necesidad de documentar estos cantos genera la aparición de la notación musical. Algunos dicen, pero ¿cómo así que la aparición de la notación musical? Pues sí, pues porque si bien es cierto, eh, hay ejercicios sumerios, hebreos, egipcios de escritura de la música, es esta escritura de la música, la de a partir del siglo octavo, noveno y décimo, la que realmente tiene conexión directa con el tipo de escritura musical que nosotros estamos utilizando en la actualidad. Lo que ustedes ven en la imagen, esto de acá, es un tipo de escritura musical que se conoce con el nombre de escritura neumática. Y se llama escritura neumática, no porque sean neumáticos como los carros, sino porque está escrita a partir de neumas. Cada uno de estos simbolitos es un neuma. Y entonces tenemos aquí un tipo de escritura musical que se construye a partir de símbolos, de códigos que se llaman en este tipo de notación neumas. Por eso esta notación se llama notación neumática. Y aquí tenemos uno de los cantos más principales, no más principales, sino uno de los cantos principales en el ritual cristiano, que es el canto del Kyrie eleison, que traduce Señor, eh, ten piedad. Entonces aquí nosotros tenemos, así como en la notación actual tenemos una clave de sol, aquí tenemos una clave de do. Entonces tenemos una clave, fa, do,
do, si, la, sol, fa. La, si, do, sol, mi, do, re, mi, fa, fa, la, si, do, re, do, si, do, fa, re, do, si, do, re, do, la, sol, fa, si, la, sol, fa. Esas son las notas. Pero miren lo interesante a esta escritura musical. No es un pentagrama porque no hay 5 líneas. Es un tetragrama porque hay 4. Y no solamente hay 4 líneas, sino que no necesariamente hay blancas, negras, redondas, corcheas, como en la escritura actual. Hay otro tipo de escritura que son neumas, que tienen unos códigos que hoy no vamos a descifrar. Además de eso, existen unas pausas, que son estas que están aquí, que es una especie de silencio, no a la misma manera, pero es una especie de pausa, de detenimiento del discurso musical. Y además de eso, hay una serie de ondulaciones aquí. Entonces, le hizo. Perdón, me llevo desde las 6 reunido, tengo una garganta un poco rara. Voy a intentarlo otra vez. Quería le hizo. Se supone que esto lo estaríamos cantando todos los que estamos en clase hoy al mismo tiempo, al unísono, 118 personas cantando exactamente esta misma interpretación. Es interesantísimo, súper interesante. Aquí tenemos otra versión del Kyrie eleison. Mire que hay códigos. Entonces, por ejemplo, el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, o el Aleluya es un código. Son textos referenciales y específicos dentro de la ritualidad. Todo esto se da en un contexto importante, insisto yo, que es el de la Edad Media. En la Edad Media no hay Facebook, no hay gente haciéndonos, dañando nuestras clases y haciéndonos perder tiempo intentando entrar, lo siento, a estas sesiones. La idea de la música como negocio no existe como el grabar discos o hacer conciertos públicos, no existe la idea de grabación porque no existía la grabación, no existía la electricidad, no existen muchísimas cosas que uno debe desprenderse, ¿no? En esta época, básicamente, la música está apoyando un ejercicio ritual y eso debemos tenerlo en cuenta. El Imperio Romano es el marco de eso y el otro marco de esto es la iglesia cristiana que está ligada o asociada a la iglesia primitiva, que viene de toda esa práctica del Antiguo Testamento donde la sinagoga era importante, etc. Tenemos una serie de personajes significativos, pero ahí lo que me quiero concentrar hoy es en el establecimiento primero de un repertorio, en este caso del repertorio de canto religioso que está ligado a el canto gregoriano, pero ese canto gregoriano y ese canto religioso aparece en la ritualidad. Y yo vengo insistiendo en la idea de la ritualidad y la ritualidad y la ritualidad. Y la ritualidad en este caso, pues es dos tipos de ritualidad. Una, ejercicios rituales ligados a la misa, que es uno de los ejercicios rituales más importantes de la iglesia cristiana. Y el otro, la ritualidad asociada a la liturgia de las horas, que son básicamente una ritualidad ligada al claustro, a estas comunidades que están enclaustradas, entonces a las monjas, a los monjes y a las monjas. Bien. ¿La liturgia para qué? ¿Y la liturgia por qué? Básicamente para reforzar las creencias. Miren, un ritual es básicamente un ejercicio de repetición. Y de repetición de una creencia, es decir, de una doctrina. ¿En qué creen o qué creen los cristianos? En la inmortalidad del alma individual, en la existencia de la Trinidad, en la crucifixión y salvación a partir de la muerte de una persona específica, en cómo esa persona específica asciende a los cielos y por eso nuestros pecados se redimen y la salvación y hay vida eterna, pero también creen en que el cielo es para los buenos y el infierno es para los malos. Y que si uno es malo y medio bueno, en fin, hay un limbo. Hay muchísimas cosas alrededor de estas doctrinas. Y cuando uno va a la iglesia, básicamente lo que hace es repetir ciertas secciones que refuerzan esa creencia. Entonces,
por eso existe la lectura en la que me vuelven y me repiten toda la vida de unos personajes específicos, por eso existen los cantos que hablan de yo creo, y el credo es importantísimo, el credo como reforzamiento de esa creencia. El ritual es básicamente un ejercicio de repetición y no es solamente de la iglesia católica o de la iglesia cristiana, la iglesia protestante hace exactamente lo mismo, crea su ritual para reforzar la creencia, el budismo crea su ritual para reforzar la creencia, todo lo que está ligado al contexto islámico crea su ritual para reforzar la creencia. El ritual es un ejercicio de reforzamiento de la creencia en este caso. En el caso de la religión cristiana, pues de reforzar creencia a partir de lo que se cree. ¿Y en qué se cree? En una doctrina específica. En este marco, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay unas celebraciones dentro del año eclesiástico que están ligadas al Adviento, la Navidad, la Epifanía, la Precuaresma, la Cuaresma, la Resurrección, al Pentecostés y a la Trinidad. Pero también que hay esas ritualidades se enmarcan dentro de ese calendario, sí, por supuesto que sí, pero dentro de dos porciones importantes del rito. Uno, la misa, y el otro, el oficio. Y el oficio es básicamente lo que se celebra en las comunidades religiosas. La misa es el ritual más importante del ejercicio religioso en la cristiandad. Y la ritualidad, en el caso de la música, tiene dos grandes secciones. Una, la sección que se llama el propio, y otra que se llama el ordinario. En la misa, así alguien esté muerto, por ejemplo, la misa de Requiem, o así estemos en el momento de Semana Santa, o así estemos en el momento de precuaresma, lo que sea, no importa en el momento en que estamos, el ordinario siempre es igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a cantar El Señor ten piedad, que siempre vamos a cantar el Gloria, el Credo, hay una serie de secciones que siempre aparecen ahí. Y esas secciones que aparecen siempre ahí son secciones que nunca cambian y por lo tanto siempre las vamos a hacer. ¿Cuáles son esas secciones que nunca cambian? El Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Y resulta que cuando ustedes, por ejemplo, dicen, ay, Beethoven compuso una misa. ¿Beethoven compuso qué? Música para estas secciones del ordinario porque son las que nunca cambian. O Mozart, o el que sea, o el compositor colombiano actual, el que sea, en cualquier esquina del mundo, alguien compuso una misa y se llama la misa, no sé qué, en si menor, X, Y o Z. Se llama así porque compuso música para estas secciones específicas. Eso no quiere decir que solamente haya música en estas secciones, también hay música en estas otras secciones. Y en estas otras secciones hay una música muy interesante. Y aquí quiero hacer un punto y coma. Señores, cuando solo había canto monódico, canto llano, canto gregoriano, canto al unísono, pues todo era exactamente igual. Pero con el paso del tiempo, después del siglo IX, el siglo X, el siglo XI y de ahí para adelante, porque las cosas empiezan a complejizarse un poco más, empieza a aparecer el canto polifónico, que es el canto a voces, es decir, donde cada una de las voces empieza a cantar y canta diferentes líneas melódicas, o sea, no cantan la misma, sino cantan diferentes. Y ese canto polifónico, entonces, es el que empieza a utilizarse en el ordinario de la misa. En las otras secciones donde hay música, el introito, el gradual, el aleluya, el ofertorio y la comunión, son secciones en las que particularmente se va a hacer un canto monódico, es decir, canta una sola voz. Entonces vamos a empezar, a medida que va apareciendo la polifonía, entonces para estas secciones en azul se hace canto a una sola voz y para estas secciones en rojo se hace canto a varias voces y la misa con el paso del tiempo se empieza a volver cada vez más complejo. Hay unas más complejas, hay unas misas especiales, entre ellas, la misa de difuntos o la misa de Requiem. Yo los invito a que escuchen la misa de Requiem. Hay un Requiem súper bonito que es el de Forea, hay otro Requiem súper bonito que es el de Verdi, y hay un Requiem que es absolutamente hermoso y eso de todo muy famoso, que es el Requiem de Mozart. Los invito a que los escuchen, que hacen parte de la misa de difuntos. La misa de difuntos es un tipo de misa especial diferente a las misas que estábamos viendo anteriormente. Bien, llegamos acá, la anotación. Es como yo les decía hace un rato, dentro de los gestos políticos que estamos viendo es, el primero, estandarizar el canto. Les insistía yo que la estandarización del canto era importantísima, sobre todo para poder
hacer un control del mensaje que se quería compartir y sobre todo porque el control es significativo en el ejercicio ritual. O sea, tú no quieres que empiecen cada uno a creer en lo que debe creer, pero así paulatinamente. Y dos, la aparición de la anotación como un ejercicio ya no de estandarización, sino de documentación. Y es importantísimo ese registro histórico. Armando López está levantando la mano. ¿Quieres decir algo, Armando? Sí, profe, yo tenía una pregunta respecto al, pues digamos, hasta el momento, usted como que se ha centrado en la parte, pues bien, mejor por decirlo de alguna manera, o sea, de poco conflicto. Entonces, realmente, pues me he estado preguntando de pronto como el lado opuesto, de pronto el lado de la oposición, pues generalmente, históricamente en la iglesia los cambios han sentado mal, o bueno, o se han como que rechazado al principio, como que al principio como que no gusta tanto, entonces no sé si de pronto hay algún tipo de recuento histórico que hable al respecto, como esa parte de rechazo hacia lo que se estaba haciendo. Sí, 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 hay muchos. Lo que pasa es que hoy no me quiero conectar o concentrar en la parte histórica, sino en los gestos políticos, porque pues obviamente la complejidad es muchísima. O sea, piensen ustedes que esto se expande con un imperio romano que después empieza a desaparecer, por ejemplo, ¿sí? Piensen ustedes que la religión cristiana empezó a ser adoptada por unos, pero después incluso fue adoptada por personas que ni siquiera pertenecían al imperio romano. Entonces, empieza a tener influencias en otro tipo de lugares. Se inserta, por ejemplo, en territorios que pueden ser considerados bárbaros. La religión como ejercicio de educación, reformación, muchísimas cosas, moralizante, ético, etc. O sea, la religión particularmente es compleja, su implementación, el cristianismo es compleja, la ramificación, todo esto, pero hoy no me quiero concentrar en eso, sino me quiero concentrar en el ejercicio que tiene que ver con la música y cómo esa música termina siendo importante, o en el caso nuestro, en la actualidad, cómo lo que pasa en esa época ligado a la religión es completamente definitorio, por ejemplo, para lo que nosotros utilizamos como código de escritura de la música actualmente, o para la existencia del canto en la ritualidad en Occidente, o para el ejercicio de, piensen ustedes en la colonia, la importancia del canto y de la música en la religión como ejercicio de adoctrinamiento en el periodo, en las primeras etapas del periodo colonial. A eso me quiero referir hoy. Pero sin duda alguna, como tú lo decías hace un rato, Armando, pues es complejo, la aceptación no es igual y tiene sus diferentes aristas. Entonces, en el caso de la notación, yo quiero que definamos la notación. Actualmente, cuando uno habla de notación musical, hace referencia a un sistema gráfico de representación de sonidos, slash, alturas, que hablan o representan también la duración en el tiempo de esos sonidos, la posible intensidad, es decir, el volumen de esos sonidos y cómo deben articularse esos sonidos, así como uno articula el discurso musical, el discurso hablado, uno articula también el discurso musical. No solamente habla de la representación de lo que suena, sino también se habla de lo que no suena. Entonces aquí este sistema gráfico representa en la actualidad como definición lo que suena y lo que no suena. Y en el caso de lo que suena y de lo que no suena, lo que suena en el tiempo y lo que no suena en el tiempo. Es decir, cuánto dura cada una de esas apariciones o desapariciones. En el caso del sonido, además de eso, cuál es el volumen con el que debe interpretarse y cuál es el tipo de articulación que debería utilizarse. Señores, ¿ustedes creerían o alguien creería que esto que encontramos aquí, que es un manuscrito de más o menos circa 890, encontrado en la región de Aquitania, eh, es una partitura musical? ¿Alguien quiere decir sí o no? Cindy dice no. Andrés dice wow. Brandon dice no. Y mi respuesta es sí. No parece, porque la manera en como nosotros solemos representar una partitura no es esta. Pero les quiero mostrar que aquí hay unos ejemplos de escritura musical súper primitiva. Miren, encima de las letras hay una serie de movimientos, como no de movimientos, perdón, de simbolitos que generan una serie de curvas. Y esas curvas hablan de cuáles son las inflexiones que deben hacerse. Yo les había dicho
que la música durante esta época medieval se aprendía a partir de eh, eh, la tradición oral. Pues con el paso del tiempo fuimos necesitando recordar algunos gestos melódicos, movimientos melódicos. Entonces lo que ustedes ven aquí es una letra y básicamente los que iban a interpretar esto, perdón, los que iban a interpretar esto hacían alguna modificación en su voz y en su canto, hacia arriba o hacia abajo, o un detenimiento, etc. Y este es un primer tipo de notación musical. Aquí tenemos otro. El canto que tenemos aquí es un viderum omnes, casi que todo lo que vamos a ver a continuación es un viderum omnes. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos son primeros ejercicios de notación musical en la historia de la cristiandad. Súper extraño, uno no pensaría que es notación musical porque la conocemos de otra manera. Pero todas, absolutamente todas estas representaciones gráficas corresponden a manera de escribir alturas, a manera de escribir modulaciones, a manera de escribir la aparición en el tiempo de esas alturas con relación a los textos. Entonces, las primeras partituras venían del texto. Otra vez volvemos a lo que yo les decía al principio, venían del texto. Es el texto el que está determinando el ritmo, por un lado, y es el texto, pues el primer elemento en el caso de la notación. Bien, a ese tipo de notación, donde no sabemos nada, donde no sabemos la altura real, porque claro, ahí hay una serie de gestos, de churumbelos si lo quieren, pero uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es el do? ¿O cuál es el re? ¿O cuál es el mi? Y es un poco difícil, ¿no? Cuando uno no sabe y eso no está establecido, no hay una regla establecida, a ese tipo de notación se le conoce como notación adiastemática. Pero cuando sí está establecida la altura, se le conoce como notación diastemática. Y entonces dentro de las primeras notaciones diastemáticas que encontramos, hay unas hacia el siglo X en la Catedral de León. Y no sé si ustedes a primera vista lo noten, pero miren que aquí, en esta partitura, porque es una partitura, existe una línea roja horizontal. Y esa línea roja horizontal me indica a mí posiblemente una altura, y esa altura, pues uno ya puede empezar a hacer comparaciones sobre, bueno, si este cuadrito de arriba está más cerca a la línea, pues no es muy diferente el intervalo que debo cantar, pero si está un poquito más arriba, pues es un poquito más arriba. Y si es mucho más arriba, pues un poquito más arriba. Y así sucesivamente. Y empiezan a aparecer un tipo de notación neumática súper interesante, hasta que lleguemos hacia el siglo XII, XIII y XIV, depende del territorio, a un primer tipo de escritura en tetragramas, que era lo que estábamos viendo al principio, ¿vale? Este tipo de escritura que está aquí es una escritura diastemática que ya tiene pues claridad en el proceso de escritura y tiene unos códigos específicos. Bien. Las notas musicales de alguna otra forma también aparecen en el contexto de la solmización y en el contexto de la escritura de la música. Entonces, resulta que Guido de Arezzo es un personaje que hacia el siglo XI escribe un himno que se llama el himno de las vísperas de San Juan. Y el himno de las vísperas de San Juan es este que ustedes tienen aquí. Al principio solamente existían 6 notas musicales. Ut, re, mi, fa, sol, la. No, do no existía. Ut. Ut, re, mi, fa, sol, la. Y con el paso del tiempo cambiamos el ut por el do y apareció el si y completamos las 7 notas musicales y así empezamos a vivir en un nuevo sistema. Que aparece nuevamente en dónde? En el marco de la música religiosa, en este caso de una música con notación neumática en canto llano, porque es que el canto llano hacia el siglo 11, 12 y 13 sigue existiendo, pero se combina, o sea, al mismo tiempo que cantamos reggaetón, cantamos boleros, ¿sí? Entonces seguimos cantando, o sea, al mismo tiempo que cantamos reggaetón y boleros religiosos, en el caso de esta época seguimos cantando canto gregoriano o canto llano, y al mismo tiempo religioso todo esto, y al mismo tiempo canto polifónico, religioso todo esto. O sea, a la par conviven estos dos tipos de música. Aquí tenemos un himno de Guido de Arezzo que suena así. La, si, do, sol, mi, do, re, fa, re, mi, re, do, re, mi,
mi, fa, sol, mi, re, mi, do, re, fa, sol, la, sol, fa, re. Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, re, la, sol, la, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re. No sé si lo notaron, pero cada comienzo de frase es una nota diferente que se corresponde con la altura. Entonces, ut es un do. Ut, quehan, laxis, re, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, fa, sol, la, sol, fa, re, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, re, la, sol, la, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re. Eso es súper bonito, dice. Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum fabuli tuorum, solve polluti labi rehatum, Sante Ioannes. Y es un himno cualquiera. Y aquí, entonces, la notación musical. Para hacer un resumen de lo que estaba pasando aquí, es que nos estamos encontrando con un tipo de música que causa en la historia de la música la aparición o la invención de diferentes cosas. Recapitulo. Estamos ante un tipo de música que en el marco de la religión se genera, concibe transformaciones para la misma música y esas transformaciones para esa misma música tienen implicaciones en nuestros tiempos actuales. Jaime dice, entonces el ritmo se representaba con la distancia entre las notas. Ya lo he dicho muchas veces. El ritmo en este caso se está representando con la métrica de las palabras, no con la distancia entre las notas, porque la distancia entre las notas siguen siendo diferencias en las frecuencias, no tiene nada que ver con la duración de esas frecuencias. Primer tema, nos queda media hora. Yo creo que alcanzamos a hacer el siguiente. Permítanme y les comparto pantalla para el siguiente tema, que es la música en el periodo de la Reforma y la Contrarreforma. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a escuchar un siguiente ejemplo musical. Nun kommt der Heiden Heiland, der Jungfrauenkind erkannt, des sich wundert alle Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt. Bien. Este ejemplo musical es interesantísimo porque a diferencia de lo que ustedes escucharon antes, que es el Veni Redemptor Gentium, ya no está en latín, está en alemán. Nun kommt der Heiden Heiland. Y este es básicamente un ejemplo del mismo tipo. Si ven que estamos ante un canto llano, porque una sola línea melódica, pero además ya no es un canto llano, un canto monódico en latín, sino en alemán. Y eso es uno de los cambios significativos en el caso de la música en el contexto de la Reforma. La música en el contexto de la Reforma nos plantea otro tipo de complejidades. Y una de ellas es que estamos pensando más en las posibilidades comunicativas del ritual. Es importante que el ritual se pueda compartir y el latín no necesariamente es una lengua vehicular en todos los territorios. Entonces, una de las cosas de la reforma planteaba es permitámosle a la gente entender lo que va a pasar en el ritual. No necesariamente la reforma no necesariamente está en contra de la doctrina,
está en contra de procedimientos particulares que la institución está configurando, pero no de la doctrina. Es decir, los protestantes siguen creyendo en Jesucristo, los protestantes siguen creyendo que Él con su muerte y su resurrección pues redime los pecados. Es decir, el ejercicio protestante no está en contra de la doctrina, está en contra de otro tipo de prácticas contextuales que la institución ha construido alrededor de una serie de creencias. Dentro de ese ejercicio de protesta, de ir en contra de o de plantear otras alternativas, una de las herramientas, yo creo que estratégicas, es permítanos comunicar oportunamente el mensaje, y para eso es significativo o relevante si nosotros podemos hacerlo en las lenguas en que la gente entiende. Pero cuando nosotros hablamos de la reforma y de la contrarreforma, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del Renacimiento tardío. Cuando hablamos de la reforma y la contrarreforma, estamos hablando de un proceso que se da en el siglo XVI y que se da en torno a diferentes tipos de ideas protestantes. Una es la que crea el luteranismo en el norte y se da hacia el norte de Alemania y Escandinavia, el calvinismo, que se da en las regiones de Suiza y los Países Bajos, y de la iglesia ya anglicana, que se configura en el territorio inglés particularmente. Cuando hablamos de la reforma, estamos hablando de un proceso que inicia con unas acciones tomadas por un personaje que es Martín Lutero. El año pasado conmemorábamos, no sé si celebrábamos, pero sí por lo menos conmemorábamos la publicación de una serie de textos, de unos textos en donde se consignaban ideas. En sí, 95 ideas alrededor de unos comportamientos que la iglesia estaba teniendo en esa época. ¿Cuáles comportamientos? Martín Lutero, quien también pertenecía a la iglesia cristiana, básicamente se queja porque él está en contra, entre muchas cosas, la principal, está en contra de que la gente pague por indulgencias. Es decir, que si paga, se le perdonan sus pecados. Y la idea por la que se estaban ofreciendo esas indulgencias a partir de o a través como transacción es básicamente para financiar la construcción de San Pedro, que la hemos visto por estos días un montón, porque pues estábamos saliendo de la Semana Santa y pues el Papa estuvo allá, simbólicamente súper político el asunto, el tipo solo en la mitad de esa explanada tan hermosa que está enfrente de San Pedro en Roma. Compre su salvación, es la idea. Y resulta que Lutero dice, no, pero si los textos sagrados, particularmente hay unos muy puntuales que hablan acerca de que es la fe la que puede redimir, que no hay que hablar de premiar o de castigar, que no hay que hablar de la redención a partir de la compra o como si fuera una transacción, sino que la gente logra su salvación a partir de creer, a partir de la fe. Entonces, que uno no puede crear tradiciones, sino que básicamente debe ceñirse a las escrituras. Entonces, estas ideas, que son principios, no necesariamente no son doctrinas, son principios alrededor de donde nuevamente se enmarca la doctrina, fueron los que consignó Martín Lutero en 1517, eh, en 1517 en sus 95 tesis, cuando ya las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Él en 1519 es acusado de hereje y en 1520 es excomulgado, es decir, se le retira de la iglesia. En 1526 él no pierde el tiempo. En 1526 él publica su misa alemana, que es básicamente el libro ritual, es la traducción, obviamente está en alemán, es el libro que sigue el rito de la iglesia protestante. Es importante que tengamos en cuenta que hay unos cambios, no solamente en la perspectiva de los principios de la religión dentro del protestantismo, sino que hay una serie de prácticas que incluyen en la música que también muestran una serie de transformaciones. Y entre ellas es, mire, ojo,
Los feligreses, es decir, los participantes, es decir, los creyentes deben participar de manera más directa, deben involucrarse. Y para poderlos involucrar debemos poderles dar, tenemos que poder poner en sus manos las cosas de la manera que fuera fácil participar para ellos. Y entonces, una de las estrategias de Lutero es, nuestro ritual es un ritual que incluye mucho canto, pero es un canto en el que se participa con la lengua vernácula, es decir, con la lengua propia de cada territorio. Entonces, si mi lengua es el alemán, pues yo canto en alemán, canto las escrituras en alemán, escucho la liturgia en alemán, me entiendo en alemán. Solamente hasta el Concilio Vaticano II de 1969, puedo estarme equivocando, 83, puedo estar equivocando, no me acuerdo ahorita bien la fecha, fue que nosotros empezamos a escuchar la misa en nuestras propias lenguas. Nuestros abuelos estaban escuchando incluso la misa en latín, ¿sí? Nuestras abuelas estaban escuchando la misa en otros idiomas. Había muchas iglesias que no tenían altar que lo miraran a uno, había iglesias que lo miraban al altar, o sea, que los padres miraban hacia el altar y se mantenían en el altar durante todo el ejercicio ritual. O sea, hay una serie de transformaciones significativas en el caso de la Iglesia Cristiana Católica que se alcanzan muy tarde en el siglo XX. Aquí, desde finales del siglo XVI, ya hay cambios en esos procedimientos, en los procedimientos rituales. Y la razón por la cual se incluye la música en este ejercicio de ritualidad protestante es en parte porque Lutero es un gran amante de la música y el tipo interpretaba diferentes instrumentos musicales. Por ejemplo, Lutero era flautista, lautista, cantante y compositor. Quiere decir que el tipo tocaba flauta, laúd, cantaba y componía. Y además le encantaba el canto a voces, la polifonía. Ya existía el canto a voces. Y también era una persona, que aquí es importante que tengamos en cuenta esto, que consideraba y creía que la música tenía la capacidad de educar. El poder educativo y ético de la música era grandísimo y eso otra vez nos vuelve y nos remite a la antigüedad. Los griegos creían que la música tenía capacidades éticas y morales, es decir, que ciertos tipos de músicas con ciertas características podían hacer sentir en la gente o experimentar, que la gente experimentara unas sensaciones y emociones específicas que le enseñaran, lo moralizaran desde su marco ético. Por ejemplo, los griegos consideraban que había música que pervertía. Los griegos consideraban que había música que generaba un ejercicio biliar, que excitaba, que controvertía, etc. O sea, había músicos y tipos de músicas, perdón, que podían llegar a tener una influencia en las experiencias emotivas de las personas y por lo tanto ellos consideraban que la música tenía un poder ético. Y esta misma idea la está trabajando Lutero en el momento en que crea su iglesia protestante, porque él también está convencido de que la música tiene un poder educativo y ético. Por lo tanto, si la música tenía esa capacidad, pues había que utilizarla en el ritual protestante, y por eso en el ritual protestante nosotros tenemos cantos comunes, cantos constantes, cantos frecuentes en la ritualidad. En el caso de la ritualidad protestante, el canto gregoriano, nosotros ya no hablamos de canto gregoriano. Ahora aquí en la ritualidad protestante, el canto más básico se conoce con el nombre en alemán de Kirchenlied o canción de iglesia. Y en español, eso se conoce con el nombre de coral luterano. La música que se interpreta en la iglesia luterana es el coral luterano. Permítanme, les comparto nuevamente el Spotify y vamos a escuchar una serie de cambios. Entonces, canto gregoriano. Línea melódica, punto. Línea melódica, punto.
una sola, monódico, canto gregoriano en latín, por eso es gregoriano, está en latín, es monódico en latín. Ahora, Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. monódico también, una sola línea melódica en alemán. Hay una diferencia entre estos dos ejemplos musicales y es también, en parte se debe esa diferencia a que estamos temporalmente distantes, ¿no? Los ejemplos de canto gregoriano que tenemos aquí son ejemplos de la Edad Media, los ejemplos de música protestante luterana son ejemplos del Renacimiento. Entonces, claro, estamos en dos momentos distintos, ¿bien? Y no sé si ustedes lo sintieron, pero Ein feste Burg ist unser Gott es un ejemplo en donde el ritmo es muy claro, porque en esta época ya el ritmo está establecido. Después del siglo XIV ya hay unas estructuras de ritmo, ya hay unas notaciones que establecen el ritmo. Entonces, Ein feste Burg ist unser Gott, Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, Großmacht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Punto. Directo. Claro, el mensaje directo. Dios es mi rey, lo que sea que traduzca. O sea, yo estoy aquí, imagínense, el Renacimiento, en un espacio ritual y me dicen, y yo canto algo que entiendo. Puta, eso debe ser muy chévere. Muy chévere. Y para el ejercicio doctrinal, si tú estás haciendo un ejercicio ritual que quiere reforzar la doctrina y tú entiendes lo que estás diciendo, pues mucho más chévere aún. Piensen ustedes por qué cantan en las iglesias cristianas actuales el despacito religioso, el ¡ay, Dios mío! Porque no solamente lo entiendes, sino te conectas emocional con eso. Entonces es exactamente igual. Miren que aquí hay un ejercicio súper estratégico alrededor de la experiencia ritual o de trabajar en torno a la experiencia ritual. Pero claro que existe ese despacito, yo no me lo estoy inventando. Busquen en el YouTube. El trabajar en la experiencia ritual como ejercicio de cohesión y sobre todo de reforzamiento de la creencia, es del reforzamiento de la fe. Aquí la clave es consolidemos esa fe. Consolidemos esa fe. Y estrategias en la música, claro, la primera, Lutero, muy inteligente el tipo. Cantemos en el idioma, cantemos todos, cantemos juntos, cantemos para entender, porque así mismo va a crecer. Y es que esta vaina fue creciendo. No sé si ustedes sean expertos en la historia de las religiones, pero después, bueno, aparece la iglesia protestante, esto empiezan como todos en desbandada a irse a estas iglesias de manera significativa y la iglesia cristiana pierde terrenos completos de injerencia y de dominio en cuanto a la religión. Pero claro, ustedes también lo saben porque han visto películas, etcétera, han leído libros, etcétera, lo que sea, su contexto escolar en el colegio, lo que sea, también ustedes saben que esa pérdida en la injerencia religiosa significó también una pérdida en la injerencia política en muchísimos territorios y en la recolección o el acaparamiento de riqueza, por ejemplo, también. Entonces, la pérdida de poder es significativa y esa pérdida de poder pues va a pasar factura. Permítanme regreso a la presentación. Entonces, el género musical por excelencia en la iglesia protestante en esa época, a finales del Renacimiento, con los primeros momentos de protestantismo, particularmente luterano, que es el que estamos analizando hoy. Ya ni sé qué estaba diciendo, perdón. Los géneros musicales de esa época, en el Renacimiento, en el contexto luterano, por excelencia, son el coral
o Kirchenlied, que era como les decía hace un rato, que es básicamente un himno de congregación. ¿Qué quiere decir un himno de congregación? Pues un himno que canta la congregación, que todos cantan. Mientras que en la iglesia cristiana, ligada no al protestantismo, sino en esa época no existía el catolicismo, pero ligada a la primera iglesia cristiana, los que cantaban básicamente eran algunos que sabían cómo hacer la música. Miren que no eran todos necesariamente los que cantaban los que sabían hacer la música. ¿Okay? Aquí hay también una diferenciación significativa. ¿Cómo son estos primeros cantos luteranos? Son estróficos, con una sola melodía sin acompañamiento, sin armonización, con un ritmo sencillo y cantados al unísono. Ein feste Burg ist unser Gott, ti ta ti ta ti ta ti ta ta. Ti ta ti ta ti ta ti ta ta, la 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 la. Y estoy repitiendo la misma melodía. La 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 la. La 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 la. Estrófico. ¿Sí? Chévere. ¿Y por qué son importantes? Porque así como el canto gregoriano fue en sus inicios material a partir del cual se compuso la música polifónica posterior, el coral luterano de esta época fue la base para los cantos polifónicos de la iglesia luterana. Es decir, también hay cantos a voces en la iglesia luterana. Escuchemos cantos a voces de la iglesia luterana. Entonces, cantos a voces de la iglesia luterana. Por ejemplo, ustedes tienen aquí uno con el mismo tema para que no nos despistemos. Miren. Ein fester Bund ist unser Gott, ein guter Waffen. Wir hilf uns frei aus allen Not, uns hilft uns Es claro, están cantando a diferentes voces, cada una independiente, con su propia personalidad, con su propio ritmo, pero esta melodía que se crea con diferentes voces, hay una que se mantiene igual a la original. Escuchemos la original. Es compuesta por Lutero, ¿no? Ay. Ein feste Burg ist unser Gott. Hay un ritmo, no importa la velocidad aquí. Ein feste Burg ist unser Gott. Ahora escuchemos este coral polifónico. El anterior es un coral monódico y ahora este coral es polifónico. Ein feste Burg ist unser Gott, ein Hay una voz que hace la misma melodía anterior, un poquito más lento, pero la hace igual. Tita, 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 tita. Otra vez, escúchenla toda desde el principio. Ein fester Bund ist unser Gott, ein Es hermoso todo esto, porque la música que ustedes tienen actualmente, la que tenemos actualmente, es resultado de todas estas reflexiones alrededor de lo político, de la complejidad, de la necesidad de complejizar y de no complejizar, de muchísimas cosas. Si ustedes revisan esta lista de reproducción que ustedes tienen aquí, tenemos un Veni Redemptor Gentium, canto gregoriano, una misa en canto gregoriano para la Natividad del Señor, 2 secciones de la misa, del ordinario de la misa. Nun kommt der Heiligen Heiland, un coral luterano monódico. Ein feste Burg ist unser Gott, un coral luterano monódico. Y dentro de la idea de, ojo, es que esos corales iniciales fueron utilizados después para componer nuevos corales, pero a voces. Entonces tenemos Ein feste Burg ist unser Gott, ya no de Martín Lutero, sino de Johann Walter, que es el compositor de este coral polifónico que encontramos aquí. Regresemos a la presentación. Bien.
para cerrar, la Iglesia Católica reacciona a esta reforma protestante y dice como, miércoles, se nos está yendo la gente, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se reúnen en la reforma y se reúnen en el Concilio de Trento, que dura un cojonal de años, de 1545 al 63, creo que son 18, y se reúnen, pues obviamente no es una reunión que dure físicamente todos esos años, pero sí es una especie de ejercicio de reunión para discutir qué hacer o cómo hacer frente a la, la amenaza, porque es una amenaza clara que plantea la aparición de el protestantismo en el cristianismo. Yo no quiero hablar del Concilio de Trento como tal porque es muy complejo, o sea, hay diferentes cosas que se están reflexionando o que se comentan en ese Concilio de Trento alrededor del dogma, pero lo que sí quiero hacer es concentrarme en lo que tiene referencia o hace referencia a la música. ¿Y qué es? Imagínense que una de las reflexiones es, ojo, yo creo o creemos que la música polifónica religiosa, como tiene tantas voces y cada una hace lo que hace y vienen contextos incluso diferentes, no están cantando los mismos textos al mismo tiempo, la gente se pierde y no está escuchando el mensaje. Y entonces el mensaje no llega y entonces todo empieza a profanarse. Aparece el espíritu profano alrededor de la polifonía. Deberíamos dejar de hacer música polifónica en la iglesia cristiana original. Deberíamos dejar de hacer música polifónica porque esa música polifónica está pervirtiendo a la gente que está participando en nuestra ritualidad y la gente se nos está yendo. Es como se está yendo para una mejor iglesia, por ejemplo. Entonces, una de las reflexiones, ya no tan banal como le estaba diciendo ahora, es que había un espíritu profano alrededor de la polifonía, porque la polifonía era compleja y dificultaba el entendimiento y la comprensión de las palabras. También estaba pasando que yo, si bien les había mostrado un cuadro de Rafael Sanzio al principio y les decía la música vocal, eso era durante la Edad Media. Cuando llega el Renacimiento, en la música religiosa ya tenemos instrumentos musicales. Entonces, claro, cuando aparece la reforma de Lutero, ya hay instrumentos musicales en la interpretación de la música religiosa. Y entonces otra de las grandes críticas fue la utilización de instrumentos ruidosos en la iglesia, tampoco es muy positivo, y algunos cantantes tienen una actitud irreverente. En otras palabras, esto es un chiste, ¿no? Un chiste para los cantantes que están aquí en el salón. Los cantantes son unos divos. Entonces iban a la iglesia con cero actitud piadosa, se portaban mal, a veces no querían trabajar porque el sueldo no era el mejor, no iban a trabajar tampoco porque no querían, porque se habían emborrachado, porque estaban de juerga, cualquier cosa. Y entonces eso también estaba mostrando que la actividad musical en la iglesia estaba siendo profanada de manera significativa. Al final no le pasó nada. Al final no pasó nada. Hubo un compositor súper chévere que se llama Giovanni Pierluigi de Palestrina, que es el nombre de que... Perdón. ¡Ah! Es Giovanni Pierluigi de Palestrina, es el nombre del personaje. Se me perdió la presentación, no sé qué la hice. Giovanni Pierluigi da Palestrina decide componer una misa polifónica para demostrarles a las autoridades religiosas que a las autoridades religiosas que la polifonía no era un problema, que no deberían preocuparse por la polifonía, que hay que seguir adelante, que la polifonía es la polifonía, que hacía parte de las transformaciones musicales históricas en el tiempo, que no le echaran la culpa. Claro, si hubiera eliminado la polifonía, yo no me imagino la cantidad de músicos sin trabajo en esa época, significativamente. La iglesia fue, hasta el siglo XVIII, uno de los más importantes empleadores de músicos durante el periodo. Bien, son las 2:50. Creo que hemos dado unas buenas puntadas a pesar de la situación. Yo quiero excusarme con ustedes. Se me sale de las manos lo que ha pasado el día de hoy. Sabía que podía pasar. No me imaginé que fuera a pasar en esta sesión. Pero tan pronto sucedió lo que sucedió en el tablero, yo sabía que estaba sucediendo. Me di la oportunidad para ver si de repente no sucedía más. Pero como ustedes vieron,
sucedió. Y esto quiere decir que nuestras prácticas de inicio de clase van a tener que cambiar. Así que en cada sesión va a haber una contraseña diferente, por lo tanto los invito a que ustedes vayan a la página web siempre y revisen cuál es la contraseña de esa sesión. Y nos vamos a demorar en comenzar porque voy a probar uno por uno la entrada a la sesión del salón. Para mí es muy importante que tengamos espacios protegidos. Nosotros no deberíamos tener ese tipo de violencias, no deberíamos tener ese tipo de violencias. Quisiera poder llegar un poquito antes, Andrés, pero resulta que yo estoy dando clase desde antes. Entonces, dependiendo de si demora mucho las clases anteriores, podría, sí o no, llegar a empezar a autorizar, Eh, no guarda, porque estos son cada una de las sesiones. Y creo que no lo guarda. Si lo guarda, fantástico. Lo estamos haciendo con cariño. Este es el canto gregoriano. Quiere decir que la próxima semana nosotros vamos a ir al ISIS, al Islam. Ya voy a subir la lectura que nos compartió una de las compañeras la semana pasada y iremos construyendo. Ya tenemos la sesión de evaluación. La sesión de evaluación de ambas unidades se va a realizar en la fecha que tenemos actualmente estipulada para el segundo corte. En ese segundo corte vamos a hacer la evaluación de las dos unidades mezcladas, completamente mezcladas. Ya hicimos, de hecho, el examen, ya están las preguntas. Así que revisen ustedes su calendario. No son dos parciales en un día, es un solo parcial con todos los temas, que es completamente diferente. No son dos parciales, es un solo parcial. El valor de los parciales también va a aparecerles a ustedes ahí en la página web, totalmente actualizado. Los diferentes tipos de porcentajes los vamos a modificar, ¿de acuerdo? Así que pues se los estoy avisando al comienzo de la unidad 2, no se los estoy avisando una semana antes del examen. Quiere decir que nos falta todavía un mes para llegar a ese segundo examen parcial. Quiere decir que tenemos un mes para revisar los apuntes de la unidad anterior y tenemos todavía un mes para seguir conectándonos con los contenidos de esta unidad, ¿vale? Les agradezco muchísimo su tiempo el día de hoy y espero que nos podamos encontrar la próxima sesión con muchísima más calma. Tan pronto Zoom procese este video, lo subiré a la página web en los mismos lugares donde ustedes han encontrado los videos anteriores. Así que les doy las gracias hoy y nos vemos entonces la próxima semana. El parcial sería por Moodle, sí, sería completamente virtual y sería a la hora de la clase. Gracias nuevamente, que tengan un buen día. Hasta luego.